En los años 50, 60, como tal, esto eran lotes baldíos. Entonces, así es como cuando ya mi bisabuela empieza a comprar de estos lotes. Ellos, contaba yo que vivían por la 26, eran de la familia materna, son cachacos. Entonces, ellos se trasladan para acá, para el Eduardo Santos, la 18 con Quinta. Cuentan que eran solo lotes baldíos, que en la parte donde está el parque era un potrero. Entonces empiezan a crear como tal, a fundar como tal el barrio. Ya en el lote empiezan a mirar como tal las calles, ya llegan más personas a comprar estos lotes y empiezan a edificar hacia arriba lo que eran casas, lo que eran lotes, y se empiezan a crear como tal ya cada persona con sus casas. Entonces es así como ya mi abuelita empieza a mirar y a ubicar que queda el Hospital San Juan de Dios, donde empieza a ir a llevar a los controles a los niños de pequeños, a los mismos controles para ella de salud. El hospital cierra, ahí ya entonces empieza como el miedo de muchas personas, más que todo adultas mayores, que no tenían la posibilidad de ir a otro sitio. Cuando empezamos a ver las dinámicas, digamos, de protesta de muchas enfermeras que habían, cuando iban pasando también llegando, digamos, al materno infantil, entonces las noticias que se veían eran de cómo las enfermeras iban y seguían como luchando para no dejar cerrar el hospital. Eso también llegaba porque por acá, por la primera, entonces mucha gente que iba se daba cuenta de lo que estaba pasando. Entonces mi abuelita era, no vayamos allá porque puede pasar algo. En esa época el SMART era, digamos, más complejo, entonces empezó a verse la dinámica de que ya iba a ser real, de que el hospital lo iban a cerrar y que ya entonces tocaba empezar a mirar otras posibilidades de atención como tal. Y también estaba el miedo de que cerraran el materno infantil. Entonces estaban tanto los dos miedos latentes de que iba a pasar con toda esa parte, el comercio, habían personas también que vivían o trabajaban afuera de los hospitales, vendían pañales, etcétera. Ellos también empezaron como esas dinámicas de ahora qué voy a hacer con mi negocio, y efectivamente se les tocó empezarse a mover porque ya no era la misma cantidad de personas que iban a fluir por ahí. Entonces sí hubo esa expectativa, esa zozobra, digámoslo así, y ese miedo al saber que ya era una realidad y que ya no se contaba más con el hospital. Ya la gente empezó a moverse a otros sitios, ya tenían que, para trasladarse a urgencias, tenían que irse a otros sitios más lejanos, y eso también complicaba mucho, por ejemplo, a los que tenemos, a nuestros abuelitos y todo, para trasladarlos a otros hospitales, que llegara la ambulancia. También por la ubicación. Anteriormente sí había un arraigo o una historia cuando estaba mi abuelita y mis tíos y mi mamá. Estamos hablando en los años 60, 70, incluso 80. Ellos cuentan que iban a jugar a las canchas de San Juan de Dios, que digamos se querían hacer un paseo de olla, pues en vez de irse hasta el Parque Simón Bolívar, pues tenían el San Juan de Dios que tenía, digamos, unos lotes grandotes para hacerlo. Entonces también estaba esa dinámica de la cercanía. Ya luego con el tiempo, ya para los años 90 y los 2000, cuando ya empieza a cerrar el San Juan de Dios o empieza a ver la problemática, es cuando ya la gente ya no tiene una cercanía con el San Juan de Dios, porque como digo, ya ellos ya fueron falleciendo, se fueron trasladando, entonces las personas que llegan nuevas no tienen una conciencia como tal o un conocimiento del hospital, y ya más si el hospital ha estado cerrado, como que solo lo conocen como que, ay, eso es un espacio muerto, o sea, eso ya es una edificación vacía. Saber que todo tiene un camino, y que todo camino también nos llevó a San Juan, a reconocer que acá también estuvo, allá también estuvo mi abuelita, que allá la atendieron, que ella conoció ese espacio. Recorrerme los espacios, digamos, de la iglesia, cuando ella contaba que iban a hacer el paseo de olla, que jugaban fútbol, y pasar por esas canchas y decirme, acá estuvieron también mis antecesores o parte de mi sangre, sí, mi familia estuvo acá. Saber que yo, por ejemplo, tuve a mi hija en el materno infantil, sí, que ella nació ahí, entonces también tener esa conexión ahí por lo cercano, porque era lo más cercano que había al barrio. Entonces todo eso me hizo reencontrarme con mis raíces también, con esa parte histórica y con todas las historias de la antigua Bogotá. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa.
Alcaldía Mayor de Bogotá.